En la masacre de las bananeras se resume toda la violencia y la desigualdad que llegó con la United Fruit Company a la zona bananera. Este es el hecho histórico mejor contado por García Márquez en 100 años de soledad, quien sitúa en Macondo todo el drama que vivieron los trabajadores de la compañía, entre los que se encontraba Aureliano II, un miembro de la familia Buendía. Este segundo episodio, que hemos llamado La fiebre del banano, está narrado por Antonio Arévalo, escritor e investigador literario, quien durante los últimos 5 años ha seguido los pasos del escritor por las ciudades donde vivió y escribió su obra. Bienvenidos a esta serie podcast, Gabo entre la ciudad y la ficción. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. El hecho histórico más trascendente de la historia de Macondo es la llamada Masacre de las Bananeras. Ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en la plaza principal de la población de Ciénaga, en mitad del Caribe colombiano, por parte del ejército contra los trabajadores de la compañía bananera United Fruit Company. Fue tal el impacto de este acontecimiento que durante años, por toda la región e incluso en el país, se habló de ese día. Nunca se supo la cantidad de muertos y heridos que dejó esa masacre, ocurrida cuando apenas García Márquez tenía 1 año de edad y conoció el hecho por parte de su abuelo, el coronel Márquez. De esta opinión es el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien nos dice: la apoteosis de 100 años de soledad empieza con la aparición de la compañía bananera en tierras de Macondo y alcanza su clímax con la masacre de los trabajadores, asesinados a tiros por el ejército como castigo ejemplar a la huelga, un fenómeno de represión que llega a ser constante en todas las repúblicas bananeras. La llegada de la compañía transformó todo en la región y especialmente en Aracataca. La distribución de la tierra, las relaciones productivas, los anhelos de los habitantes y el poder político. Las noticias del mundo, los festejos, los inventos y novedades, incluida la llegada del circo y del hielo, todo tenía su origen en la llegada del tren amarillo de la compañía bananera. Como lo explica Amalia Tapiero, profesional en estudios literarios y especialista en memorias colectivas y derechos humanos. Digamos que la concesión para la construcción del ferrocarril inicialmente estuvo a cargo de los empresarios colombianos Roberto Joy y Julián de Mier y tenía como objetivo primordial unir la ciudad de Santa Marta con el margen derecho del río Magdalena y posibilitar así el comercio interior del país con el departamento del Magdalena y la Guajira, al mismo tiempo que darle salida a los productos de exportación. Es decir, que el ferrocarril se ideó inicialmente como una forma de potenciar el desarrollo interno de Colombia y del Caribe, y no tanto para favorecer el monopolio de una empresa particular. Sin embargo, la concesión de este ferrocarril dependía casi que exclusivamente de giros que tenía que hacer el gobierno nacional y departamental, y pues debido a esto los retrasos y la falta de fondos gubernamentales llevaron a que en 1887 se modificara el contrato, haciendo más atractiva la inversión extranjera al Caribe colombiano. En este contexto, en 1890, The Santa Marta Railway Company, sociedad anónima constituida en Londres, obtuvo la concesión. Con esto saldría a la luz, como se vería más adelante en los documentos históricos, que The Santa Marta Railway Company nos tendría como objetivo retomar la concesión inicial con las intenciones iniciales que tenían de potenciar el desarrollo colombiano, sino que su móvil principal serían las perspectivas de la industria bananera.
No en vano, digamos que esta sociedad anónima de ferrocarriles constituida en Londres y la Colombian Land Company, que en esa época controlaba la mayoría de los cultivos de fruta y particularmente de banano en el Caribe, estaban a cargo de los mismos empresarios. En este caso tenemos que tener en cuenta que la Colombian Land Company fue precursora de la United Fruit y pues acá surge un nombre muy, muy importante que es el de Minor Keith, que era dueño y representante de la Colombian Land Company y sería más adelante el vicepresidente de la United Fruit. En poco tiempo, Aracataca en la realidad y Macondo en 100 años de soledad se transforman totalmente, convirtiéndose en una pequeña gran ciudad, con todos sus defectos y con alguna de sus virtudes. Tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo, que 8 meses después de la visita de Mr. Herbert, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo. «Miren la vaina que nos hemos buscado», solía decir entonces el coronel Aureliano Buendía, «no más por invitar a un gringo a comer guineo». Durante mucho tiempo se ha estudiado el poder corruptor y desestabilizador que la United Fruit Company ejerció en todo el Caribe. La compañía hizo y deshizo a su antojo, actuando de manera dictatorial contra los países y sus habitantes. Incluso promovió golpes de Estado para mantener sus privilegios mediante el uso de la violencia. La zona bananera en Colombia no sería la excepción. La United Fruit Company dio para todo. Sobre ella se han escrito investigaciones y libros de ficción como la trilogía bananera del premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias y más de una veintena de libros de diferentes autores latinoamericanos, incluyendo a Mario Vargas Llosa con su libro llamado Tiempos Recios de 2019. El poder de la United Fruit Company lo resume así Gerald Martin, biógrafo permitido del premio Nobel. Había creado prácticamente un monopolio de la tierra. Los sistemas de riego, las exportaciones por mar, el transporte desde Santa Marta por toda la Ciénaga Grande, el sistema de telégrafos, la producción de cemento, la red telefónica, la elaboración de carne y otros alimentos y el hielo. Al ser propietaria de las plantaciones y el ferrocarril, la United Fruit Company controlaba a efectos prácticos las nuevas ciudades de la región. Indirectamente, también controlaba la policía, los políticos y la prensa local. Una de las haciendas de mayor extensión de la United Fruit Company se llamaba Macondo. 55 hectáreas a orillas del río Sevilla, en el corregimiento de Guacamayal. Según Amalia Tapiero, la compañía bananera aprovechó las condiciones sociales que encontró en Colombia. Es decir, que también hay que tener en cuenta que las clases dominantes locales se vieron muy favorecidas de los intereses imperiales, posibilitaron su entrada y esto más adelante lo que haría sería agrandar las brechas de desigualdad entre los distintos habitantes del Caribe. Sin embargo, y en esto también es fundamental tener en cuenta por qué la United Fruit fue tan importante en el Caribe, no se puede perder de vista nunca que la consolidación del imperio del banano no habría sido posible sin la mano de obra libre que hizo el proceso de producción una realidad. Es decir, la liberación masiva de mano de obra estuvo impulsada por la Colombian Land Company, que expropió y desalojó a muchos campesinos e indígenas, pero también y evidentemente por las guerras civiles del siglo XIX, que contribuyeron a acelerar el proceso de expropiación y formación de una clase de asalariados. Y en esto también quiero hacer mucho énfasis en la grandeza de García Márquez al conectar estos dos momentos históricos y a partir de eso empezar a contar la historia de Latinoamérica y de Colombia, porque pues recordemos que antes del advenimiento de la United Fruit, el coronel Aureliano Buendía pues fue protagonista en toda esta guerra de guerrillas que se libró en el Caribe y que fueron las guerras civiles del siglo XIX en las que se empezaron a disputar muchos intereses y muchos proyectos de nación. Entonces, aunque las guerras civiles afectaron de punta a punta el territorio colombiano, en la zona bananera y en el Caribe colombiano revistieron una intensidad particular y desde el punto de vista de la propiedad de la tierra tuvieron el sentido de contribuir a su monopolio. Y García Márquez va aún más allá al atribuirle a la compañía, en 100 años de soledad, con magnífica ironía, poderes sobrehumanos sobre la naturaleza. Dotados de recursos que en otras épocas estuvieron reservados a la divina providencia,
Modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio. Amalia Tapiero nos habla del famoso gallinero electrificado en Macondo. La diferencia entre las condiciones y el ambiente o la infraestructura donde vivían los gringos y donde vivían los propios trabajadores de la compañía refleja muy bien cómo se establece un enclave, o si se quiere un estado dentro del estado, que estaba completamente aislado de las condiciones reales. Con esto me refiero a toda la infraestructura que desarrollaron los gringos versus la de los trabajadores de la compañía bananera. Cuando me preguntan sobre esto, me gusta partir haciendo también mucho énfasis en que la United Fruit desarrolló un sistema económico extractivo en el que la producción y el comercio del banano estaban orientados principalmente a satisfacer el mercado estadounidense. Y con esto generó un flujo de capital y de recursos desde Colombia hacia el exterior. Este flujo lo que implicó fue que no hubiese reinversión significativa en el desarrollo local, lo cual caracteriza lo que ya dijimos, esta relación imperialista, y refuerza lógicamente la dependencia económica de nuestros países con respecto a los grandes imperios. Y este fenómeno lo podemos evidenciar y es muy interesante verlo en la infraestructura misma de las viviendas de los estadounidenses que trabajaban en la United Fruit. Entonces, digamos que mientras que los estadounidenses gozaban de lujosas mansiones victorianas, que hoy día encontramos en lo que conocemos como el barrio El Prado en Santa Marta, los trabajadores locales debían vivir en condiciones paupérrimas. Entonces, la inversión en el desarrollo local era tan nula que los gringos encerraron lo que García Márquez, como bien dijiste tú, denominó en 100 años un gallinero electrificado, que estaba completamente aislado y era completamente ajeno a la realidad regional, pero que tuvo también un impacto muy significativo en la cultura colombiana. En sus memorias, el escritor nos cuenta lo que era la vida glamorosa al otro lado de la malla metálica, donde vivían los gringos de la compañía. Recordaba las ciudades privadas de los gringos en Aracataca y en Sevilla, al otro lado de la vía férrea, cercadas con mallas metálicas como enormes gallineros electrificados, que en los días frescos del verano amanecían negras de golondrinas achicharradas. En Aracataca y en toda la zona bananera convivían dos realidades totalmente opuestas. La de los gringos, amos absolutos con sus lujos y comodidades, y la de los trabajadores, hacinados en los campamentos, empobrecidos, sin ningún tipo de bienestar, por lo que no todo era maravilloso con esta compañía. Estos trabajadores, en una práctica que no ha dejado de existir desde entonces, no estaban contratados directamente por la empresa, sino por terceros, por lo que la United Fruit Company evitaba cualquier reclamación sobre derechos laborales. Así lo comenta Amalia Tapiero. La United Fruit argumentó que al no contratar a los trabajadores directamente no era el empleador, por lo tanto estaba exenta de observar la legislación laboral, y esta situación no hizo más que dar cuenta de la superexplotación de los obreros por parte de las compañías imperialistas y de los terratenientes locales. El descontento fue aumentando y las reclamaciones también, por lo que poco a poco se fueron organizando en sindicatos, hasta que en noviembre de 1928 presentaron un pliego de 9 peticiones. Primera, seguro colectivo obligatorio. Segunda, reparación por accidentes de trabajo. Tercera, habitaciones higiénicas y descanso dominical. Cuarta, aumento en 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales. Quinta, supresión de los comisariatos. Sexta, cesación de préstamos por medio de vales. Séptima, pago semanal. Octava, abolición del sistema de contratista. Novena, mejor servicio hospitalario. La directiva de la United Fruit Company rechazó estas mínimas exigencias y el 12 de noviembre de 1928, 30.000 trabajadores de la zona bananera se declararon en huelga. García Márquez también hace ir a la huelga a los trabajadores en Macondo y por las mismas razones de la realidad histórica. La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias. La fruta
se pasó en las cepas y los trenes de 120 vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de 24 horas. Allí estaba José Arcadio II el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Estaba cantada la confrontación. Los trabajadores no querían seguir recibiendo el trato infrahumano que le brindaba la compañía, y la empresa, de acuerdo con su proceder habitual, no estaba dispuesta a negociar lo más mínimo. Hay que recordar que en el poder se encontraba el gobierno conservador, que había derrotado a los liberales en la Guerra de los 1000 días y que imponía a sangre y fuego su visión política, por lo que al día siguiente de la declaración de la huelga, respondió enviando a la región más de 1.800 soldados, todos dirigidos por el general Carlos Cortés Vargas en calidad de jefe civil y militar, que fueron recibidos y homenajeados por la directiva de la United Fruit Company. Según Alfredo Iriarte, escritor bogotano, en su libro Lo que lengua mortal decir no pudo, los soldados que inicialmente llevó desde Barranquilla el general Cortés Vargas para sofocar la huelga también eran costeños. En consecuencia, los huelguistas celebraron su llegada con fragorosas manifestaciones de júbilo. Muchos de los soldados eran parientes, amigos y compadres de los obreros, con quienes terminaron confundidos en grandes abrazos, y todos fraternizaban al calor del ron, los bollos de yuca, las arepas de huevo, el pescado frito con patacones y la amistad entrañable de quienes solo se diferenciaban en la indumentaria. Los huelguistas habían acampado en los playones de Ciénaga. Con rapidez y astucia, el jefe civil y militar hizo retornar la tropa costeña en grupos reducidos a cuarteles en Barranquilla, al tiempo que solicitaba por telegrama el envío de tropa cachaca. Santandereanos, boyacenses, rolos, antioqueños, caucanos, pastusos. Estos soldados del páramo, imperturbables y distantes, traídos desde tan lejos para asegurarse que no tuvieran familiares o amigos en la región y pudieran cumplir su macabro propósito, son descritos así por García Márquez. Eran pequeños, macizos, brutos. Sudaban con sudor de caballo y tenían un olor de carnaza macerada por el sol y la impavidez taciturna e impenetrable de los hombres del páramo. Aunque tardaron más de 1 hora en pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas escuadras girando en redondo, porque todos eran idénticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los morrales y las cantimploras y la vergüenza de los fusiles con las bayonetas caladas y el incordio de la obediencia ciega y el sentido del honor. El general Cortés Vargas estableció sus cuarteles en Santa Marta y estacionó sus tropas en las principales poblaciones de la zona bananera: Ciénaga, Aracataca, El Retén, Fundación y Orihueca, y controló el ferrocarril de Santa Marta. Durante todo el día, carros llenos de soldados armados con rifles y ametralladoras patrullaban los campos. Así nos lo cuenta Nicolás Pernet. La huelga empezó en noviembre de 1928 y el gobierno muy rápidamente la trató como un problema de orden público más que un problema laboral. Las negociaciones no avanzaron mucho o casi que ni empezaron. Y muy rápidamente lo que se dio fue un envío de tropas al mando del general Carlos Cortés Vargas para contener la huelga. Se produce una reunión de trabajadores en la estación del ferrocarril de Ciénaga, Magdalena, y esa misma noche
el gobierno emite un decreto de estado de sitio en el que se prohíbe la reunión de más de 3 personas. Y bueno, ese día, según algunas cifras y algunos testimonios, había más de 4.000 personas allí en la estación de tren de Ciénaga. La ley marcial facultaba al ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se habían conformado con esperar, se echaron al monte sin más armas que sus machetes de labor y empezaron a sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el tránsito de los trenes que empezaban a abrirse paso. Hay que resaltar que el relato de García Márquez tiene una honda carga emocional, que seguro él vivió cuando le contaron estos hechos. No solo su abuelo, el coronel Márquez, sino también muchas de las personas que resultaron afectadas, con relatos orales en los que abundaban los detalles y el dolor. La situación amenazaba con evolucionar hacia una guerra civil desigual y sangrienta, cuando las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentraran en Macondo. El llamado anunciaba que el jefe civil y militar de la provincia llegaría el viernes siguiente, dispuesto a interceder en el conflicto. Lo cierto es que nunca hubo un intento de acuerdo. La intención del gobierno, sí, era dar una lección a los trabajadores, por lo que convocó a los manifestantes en la tarde del 5 de diciembre de 1928 con el pretexto de recibir al gobernador para encontrar una solución a la huelga. Hacia las 12, esperando un tren que no llegaba, más de 3.000 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, habían desbordado el espacio descubierto frente a la estación y se apretujaban en las calles adyacentes que el ejército cerró con filas de ametralladores. Aquello parecía entonces más que una recepción, una feria jubilosa. Habían trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de la calle de los Turcos, y la gente soportaba con muy buen ánimo el fastidio de la espera y el sol abrasante. Ya lo ha contado García Márquez. La reunión de los trabajadores, sus amigos, sus familias, parece más una fiesta que un mitin o una protesta, por lo que no es posible anticipar la tragedia que se avecina. Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la estación, donde había 4 nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al lado de José Arcadio II estaba una mujer descalza, muy gorda, con 2 niños de unos 4 y 7 años. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Este decreto, el número 4, utilizado por García Márquez en la novela, es el mismo que hizo leer el general Carlos Cortés Vargas en la plaza de Ciénaga. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza, y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. También en este episodio, García Márquez utiliza elementos de la realidad. Parece que es cierto que alguien de la multitud le gritó al ejército que le regalaban el minuto que faltaba, tal vez sin imaginar lo que vendría a continuación. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio,
y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. «¡Cabrones!», gritó, «les regalamos el minuto que falta». Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veían sus escupitajos incandescentes. Pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. Al amanecer de ese jueves 6 de diciembre, en la plaza de Ciénaga quedaron, además de los cadáveres de los trabajadores, sombreros, zapatos, ollas, calderos, machetes, camisas y toda clase de objetos que llevaban los trabajadores en su protesta. Era un espectáculo dantesco que la región nunca había conocido. A las 8 de la mañana ya había un parte oficial, 19 heridos y 13 muertos, 9 durante la manifestación y 4 por sus heridas, según el general Cortés Vargas. Hay quienes aseguran que el general intencionalmente dejó 9 cadáveres en la plaza, para que los trabajadores supieran que los 9 puntos de su pliego habían muerto. La cifra de muertos entró rápidamente en los terrenos de la especulación y la leyenda. Las cifras varían según de quién provengan, como nos lo dice Amalia Tapiero. Alrededor de la cifra de masacrados en esta huelga, nunca hubo un consenso. El general Cortés Vargas, que fue el que estuvo a cargo del ejército, pues en esta huelga, en esa época dijo que el número total de muertos había sido 47. El embajador de Francia reportó 100. En un oficio de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el secretario de Estado en Washington dijo que habían sido 1.000 muertos. García Márquez refirió 3.000. Alberto Castrillón, que era un sindicalista o pues un representante del Partido Socialista Revolucionario que asesoró a los huelguistas, estimó 5.000 muertos. Pues lo cierto es que si bien no hay un consenso, es muy curioso cómo García Márquez tiene una frase muy bonita, que nuestra realidad es tan arrolladora y tan descomunal que cuando nosotros relatamos nuestro contexto o nuestra realidad a través de obras literarias, tristemente a veces la realidad termina dándole la razón a la ficción. Lo cierto es que además de los muertos, hubo heridos que al parecer fueron rematados con bayonetas y muchas personas huyeron a lo largo de la zona bananera. Se dice que muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y la mayoría fueron rápidamente cargados en los trenes y arrojados al mar. García Márquez, con las técnicas de su escritura y su sobrado talento, nos lo cuenta así. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos, veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo.
El horror, como diría el coronel Kurtz, reflejado en esta imagen fantasmal que atraviesa la zona bananera, borrando todo rastro, toda memoria de lo ocurrido. El gobierno trató, como suele ocurrir, en borrar todo rastro de responsabilidad, negando la masacre al decir que los muertos habían sido 9 trabajadores catalogados como malhechores y comunistas que representaban una amenaza para la patria, por lo que la acción del ejército había sido más que necesaria. El gobierno consideró que se había hecho lo justo y promovió al general Cortés Vargas a comandante de la policía de Bogotá. José Arcadio II no habló mientras no terminó de tomar el café. Debían ser como 3.000, murmuró. ¿Qué? Los muertos, aclaró él. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo midió con una mirada de lástima. Aquí no ha habido muertos, dijo. Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. En 3 cocinas donde se detuvo José Arcadio II antes de llegar a la casa, le dijeron lo mismo. ¿No hubo muertos? No hubo ningún tipo de investigación ni juicios de responsabilidad. Incluso el general Cortés Vargas, el 2 de febrero de 1929, en el patio del cuartel en Santa Marta, ofreció un baile de gala con toda la sociedad samaria. Se impuso el silencio y se buscó el olvido. La versión oficial, 1000 veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse. No hubo muertos. Los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable. Pero la tropa estaba acuartelada. Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4. Pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Como tantas veces en la historia de Colombia, el cinismo se apoderó del discurso oficial. Pero el voz a voz, la oralidad tan propia de la región, entregó su versión de los hechos, creó memoria, y es así como la masacre empezó a sentirse de manera regional y luego a nivel nacional. La cifra de muertos entró rápidamente en los terrenos de la especulación y la leyenda. Las cifras varían según de quién provengan. El reporte de quien dirigió la masacre, el general Cortés Vargas, fue de 9 muertos. El cónsul estadounidense Jefferson Caffery, en una carta dirigida al secretario de Estado del 15 de enero de 1929, dice que tiene el honor de reportar que el número total de huelguistas asesinados por el ejército excedió los 1000. Según Gerald Martin, en la biografía de García Márquez, dice que el vicepresidente de la United Fruit Company le dijo a un investigador que se asesinó a 410 personas en la masacre y a más de 1000 en las semanas siguientes. García Márquez, en 100 años de soledad, fija en 3000 los muertos de la masacre. Esta cifra de ficción se ha convertido en la cifra real para gran parte de los colombianos que desconfían de la historia oficial. Parecen estar de acuerdo en que la historia, con H mayúscula, la que escriben los historiadores, la historia oficial, la escriben los poderosos, mientras que la otra, la historia minúscula, la de las comunidades, la escriben las canciones, los relatos orales
y los escritores de ficción. Así nos los cuenta Nicolás Pernet. Claro, por el éxito de la novela y por lo atractiva que es la versión que da García Márquez, muchos lectores e inclusive muchos historiadores han querido decir pues que la versión de García Márquez es básicamente un recuento histórico exacto, que hubo 3.400 muertos y que luego la memoria de la masacre se borró. Pero yo no soy partidario de creer que la literatura es un recuento exacto de la historia, es una interpretación, una versión de la historia que en este caso está mediado pues por lo que te decía ahora, las técnicas de la hipérbole y de todo esto de García Márquez. Lo interesante más bien es que después de que ese episodio fue tan protagónico en la obra de García Márquez, luego eso generó mucho interés en el suceso en sí y produjo que muchos historiadores e historiadoras como Judith White, por ejemplo, o Catherine Legrand u otras así, fueran a investigar lo que pasó realmente y en los 70s, 80s se produjera una serie de investigaciones muy serias, muy interesantes sobre lo que significó la compañía bananera en el Magdalena colombiano, la huelga, la masacre y las consecuencias posteriores, porque hay que recordar que la compañía estuvo más de 50 años en la zona, se limita nada más a la masacre del 28, su único protagonismo en toda la región. Entonces ese es un caso muy interesante que yo he estudiado sobre cómo la literatura cuenta la historia a la manera de la literatura, pero termina teniendo efectos tanto en la opinión pública como en la investigación historiográfica misma, que en el caso de García Márquez, su novela influyó tanto en lo que se piensa sobre la masacre como lo que se investiga sobre la masacre. Como si no pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados. El 18 de julio de 1929, Jorge Eliezer Gaitán, de 26 años, representante a la Cámara por el Liberalismo, llegó a la zona bananera a investigar los hechos que se denunciaban. Así lo resume Gerald Martin. Después de visitar el escenario de la matanza y hablar con decenas de personas, a su regreso a Bogotá elaboró un informe y habló ante la Cámara de Representantes durante 4 días en septiembre de 1929. Las pruebas más dramáticas que llevaba consigo eran el fragmento de un cráneo de un niño y una carta acusatoria del padre Angarita, el hombre que bautizaría a Gabriel García Márquez solo unos meses más tarde. Así nos lo cuenta Nicolás Pernet. Y Gaitán, en el 29, llega a la zona bananera a hacer una investigación de algunos días. No fue, digámoslo, exhaustiva, pero en el tiempo que estuvo sí alcanzó a sentir y a conocer el tamaño de lo sucedido, el drama de lo que pasó. Entonces Gaitán hace esa investigación y lleva ese debate a la Cámara de Representantes, al Congreso, septiembre del 29, durante varios días. Y claro, Gaitán ahí también empieza a foguearse en su estilo oratorio, que es bastante, digámoslo, teatral, dramático. En cierto momento del debate saca una calavera y dice: esta es la calavera de uno de los niños asesinados en la masacre. Uno obviamente no sabe cómo la encontró o cómo la identificó, pero sí es cierto que por lo menos tuvo el mérito de hacer aún más visible un suceso que te repito, había pasado muy superficialmente. Este debate se imprimió en la prensa colombiana, básicamente se volvió como tema de una semana, pero en Colombia lastimosamente las masacres y los debates duran una semana y luego ya después eso se olvida. Gaitán continuó su carrera política, digámoslo, en esa misma de oposición al gobierno conservador, de defensa de los excluidos, de los pobres del país, digámoslo así, aunque fue luego alcalde de Bogotá, ministro de Cultura, tuvo una carrera política bastante amplia y cuando estaba en la cima de su popularidad, y claro, cuando matan a Gaitán el 9 de abril del 48, tiene implicaciones profundas en la historia de Colombia, tanto porque desata o profundiza una violencia política ya existente, y para García Márquez implica que Bogotá
es semidestruida por las turbas vengadoras de la muerte de Gaitán y la Universidad Nacional es clausurada. Entonces eso implica un cambio en su vida. Tiene que irse de la universidad, tiene que irse de Bogotá y volver al Caribe colombiano. Entonces, tanto para Colombia como para Bananera como para García Márquez, Gaitán fue una figura sin duda importante y definitiva. Mentira que nosotros tenemos valores propios. Con este debate, Gaitán creció políticamente y echó por tierra las aspiraciones del conservatismo de seguir en el poder. El país conoció la masacre, la rechazó y la guardó en su memoria. Desde entonces el hecho forma parte del imaginario colombiano y ha enfrentado a historiadores y artistas con visiones diferentes sobre lo que significó la masacre. La verdad literaria ha sido más fuerte que la verdad histórica y ha terminado por convertirse en una especie de verdad oficial en la que creen gran parte de los colombianos. La masacre afectó de manera drástica a la zona bananera y se inició un proceso lento pero inexorable en el que la compañía terminó por abandonar la región, como lo cuenta Gerald Martin. El deterioro de las relaciones entre la United Fruit Company y sus trabajadores, así como el impacto que la masacre tuvo en la zona bananera, serían superados por la Gran Depresión en la que la región, y de hecho todo el sistema de comercio global, quedaría sumida poco después. La caída repentina y devastadora hizo que la compañía se viera obligada a recortar drásticamente sus operaciones. Ejecutivos y administradores se marcharon, y Aracataca inició un prolongado e imparable declive, un periodo que coincidiría con la infancia de García Márquez y los últimos años de la vida de su abuelo. En Vivir para contarla, el propio García Márquez cuenta esta marcha de la compañía con un tono más personal y poético. Lo único cierto era que se llevaron todo: el dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el trueno de las 3 de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Solo quedaron los almendros polvorientos, las calles reverberantes, las casas de madera y techos de zinc oxidado con sus gentes taciturnas, devastadas por los recuerdos. Desde entonces ha habido en nuestro país otras bonanzas, la del carbón en La Guajira, la del petróleo, la de la marihuana, pero todas ellas no han mejorado mayormente la vida de los habitantes. Por el contrario, al igual que en Macondo, han quedado solo el abandono y la pobreza. La compañía bananera, como una sombra trágica, sigue afectando al país, porque la empresa Chiquita Brands, heredera directa de la United Fruit Company, patrocinó a grupos paramilitares de extrema derecha para que masacraran a los campesinos de la región del Urabá y del Magdalena y mantener así la presencia en esa zona. Pero la historia cambió hoy cuando un jurado de esta Corte Federal de West Palm Beach encontró que la compañía sí financió a las AUC y que las víctimas deben ser indemnizadas con $38.3 millones. La empresa fue condenada en Estados Unidos por estos hechos y obligada a pagar $38.3 millones a 8 familias cuyos miembros fueron asesinados por estos escuadrones de la muerte. En Colombia, en cambio, por estos mismos hechos no ha habido ningún tipo de responsabilidad y no se ha determinado ningún delito por parte de la Fiscalía. Como lo dijo García Márquez en 100 años de soledad. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Esta serie de podcast, Gabo, entre la ciudad y la ficción, es gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, una producción a cargo de Antonio Arévalo y Juan David Escorcia. En la locución, Sara Lucía Osa.
Agradecimientos especiales a Judith Sarmiento y a las personas que hicieron parte de este relato por medio de su testimonio.